Estamos hablando acerca del trabajo en estas últimas semanas porque estamos viendo que el ser humano se relaciona más con cosas terrenales y las cosas celestiales a veces como que las dejamos para la iglesia nada más, ¿no? Para el domingo, para el discipulado. Pero quiero que sepas que este pensamiento viene viene de una idea o de una ideología que se llama dualismo. Si estás anotando, anota ahí la palabra dualismo. Ya, anota ahí la palabra dualismo. ¿Qué es el dualismo? Ahí está, buena pregunta, pastor. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es cuando la gente separa en su cosmovisión, o sea, en su forma de pensar, separa lo religioso, lo espiritual, de lo secular. No sé si ustedes han escuchado gente que dice, bueno, pero mi amor, le dice la esposa a la esposa, deberíamos orarle a Dios para que nos vaya bien en el negocio, para tener un mejor sueldo. Y el esposo dice, pero no metas a Dios en esto. Dice. ¿Han escuchado esas frases? ¿Han escuchado las frases, la religión y la política nunca deben mezclarse? ¿Han escuchado esas frases? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que la gente, hermanos, esta es una ideología muy antigua y es contraria al cristianismo, donde se separan las cosas espirituales de las cosas seculares. Por eso, por ejemplo, no miramos a Dios en la política, no miramos a Dios en el teatro, no miramos a Dios en la cultura. Ahorita terminando los servicios de la mañana, una orquesta sinfónica ensaya acá en la iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué les damos el lugar para que ensaye esta orquesta sinfónica? Bueno, porque también nos van a dar un concierto gratis para nosotros, amén. Pero no solo es eso, sino que nuestra forma de ver la iglesia no es dualista. Nosotros creemos que Dios está metido en cada área de nuestra vida. En el trabajo, en el sexo, en la relación matrimonial, en la crianza de tus hijos, en tus negocios, en tu prosperidad. Dios debe estar en todo lugar. Dios es lo transversal, atraviesa todas las áreas de la vida de nosotros. Por eso en la iglesia tú te has dado cuenta, por ejemplo, que nosotros hemos hecho una escuela de música que se llama Mac College. Mac College tiene 3 etapas. La primera es la música, luego vamos con lo que es la producción de cine, televisión, y la tercera etapa es la producción de artes escénicas, para que la gente pueda aprender a actuar, porque a veces queremos hacer una obra de teatro y los hermanos lo único que han actuado ha sido de burrito, vaquita y los pastores, nada más, no hay nada más, no tenemos más cristianos que actúen. Pero también tenemos, por ejemplo, el fútbol y el vóley, el deporte. Nosotros como iglesia, ustedes los que no saben, tenemos un club que se llama Mar Adentro Sport. Y aunque estamos en una etapa inicial, o sea, ¿qué significa, pastor? Que están perdiendo, más o menos, estamos perdiendo, más o menos, pero vemos que los niños y las niñas están mejorando cada día. Y que esto nos toma tiempo. Nosotros somos gente de mucha paciencia. ¿Han escuchado y han leído ustedes esa parte que dice aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios? Bueno, nosotros nos hemos armado de fe y de paciencia. Por eso hemos metido a Dios en la parte educativa, en los colegios. Nuestro colegio es un colegio que ha nacido para glorificar a Dios, como nacieron las universidades en los Estados Unidos, donde incluso había habitaciones para que los chicos pudieran dormir y los domingos no se hacía nada para que pudieran ir al culto, hermanos. Las grandes universidades, Harvard, todas esas universidades nacieron para glorificar el nombre del Señor y luego, lógicamente, se volvieron solo seculares, solo mundanas, porque el dualismo lo parte todo por la mitad. Esto es del mundo, no metas a Dios acá. Esto es de Dios, anda, métete a tu iglesia. En la Edad Media la gente se metió a su iglesia en los monasterios gracias a este pensamiento del dualismo que ni siquiera es cristiano, sino que es griego, ¿no? Platón, por ejemplo, él pensaba que el ser humano era dual, había una parte espiritual y una parte humana, y pensaba que el cuerpo era una prisión del alma y que solo cuando el alma se salía podía liberarse del alma. Tanto así que a ellos no les importaba mucho, bueno, qué pase con el cuerpo, porque Platón era homosexual, tenía prácticas homosexuales, porque qué le importaba acostarse con un hombre, con una mujer, porque su pensamiento era dualista, no había nada unido.
Pero nuestra Biblia rompe esa forma de pensar. La Biblia dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Amén o amén? Por eso yo, por ejemplo, no fumo. Porque ¿por qué voy a destruir el cuerpo del Señor, el templo del Señor, sí o no? Por eso no me embriago, porque tengo que cuidar el cuerpo del Señor. Dentro de estas cosas dualistas hemos aprendido que tu trabajo es una cosa y Dios no debe estar en el trabajo. Pero nosotros no somos de ese tipo de pensamiento, creemos que Dios está en todo. La Biblia dice, de Dios es la tierra y su plenitud, gobernantes, trabajadores, empresas, dinero, proyectos, familia, todo le pertenece a Dios. Amén o amén. Todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo debe lidiar un cristiano con el trabajo? Hemos visto cómo debe lidiar un cristiano con el dinero, con los problemas de la vida diaria, y estamos tratando ahora cómo debemos lidiar con el trabajo. Interesante. En Génesis capítulo 2, versículo 15, vayan ahí, dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La Biblia dice que lo primero que le encomendó Dios al hombre fue un trabajo. O sea, vas a estar en el huerto, lo vas a labrar y lo vas a cuidar. Es lo primero que Dios le encomendó al hombre. Y solo después le dio mujer. Por eso para los jóvenes, antes de pensar en casarte, tienes que pensar en trabajar. Amén, amén. Jóvenes, digan amén, pues. No hay ningún joven, no, pastor, mi mamá me ha dicho que me va a mantener. Ese es el problema, pues hermanas, ese es el problema. Entonces tienes que pensar, porque Dios le dio primero trabajo ahora, el trabajo no era malo. El trabajo no fue lo que se convirtió después de la caída del pecado. Cuando el pecado entra al mundo, malogró todo, hermanos. Absolutamente todo, escúcheme, y no solo lo malogró, sino que también lo deformó. Entonces el trabajo continuaba el trabajo, pero ya el diablo lo va a deformar. Y Dios le da el diagnóstico en Génesis 3 al hombre. Ahora, por cuanto has obedecido la voz de tu mujer, vas a trabajar la tierra y la tierra te va a producir cardos y espinos. El trabajo que al principio era algo gratificante para el ser humano, era un instrumento de la visión, era algo que te iba a dar plenitud y sobre todo, queridos hermanos, el trabajo era algo que le iba a dar gloria a Dios, porque la gente piensa que solo darle gloria a Dios es venir a la iglesia y levantar las manos. No. Tú también puedes glorificar a Dios en tu trabajo y con tu trabajo y ofreciéndoselo a Dios. Si alguien te dice, hazme una mesa, tú lo vas a hacer como para el cliente, de acuerdo a lo que te paga. Pero ¿qué pasa si viene el mismo Jesús y te dice, hazme una mesa, te voy a pagar? ¿Sabes qué? Yo no creo que tú hagas una mesa común y corriente, ¿sí o no? Si es para Jesús, ¿qué tipo de mesa vas a hacer? Te vas a ir a la Mariscal Castilla, vas a decir, deme la mejor laca, la mejor pintura, la mejor madera, porque se lo tengo que hacer para Jesús. Amén o amén. Entonces la Biblia dice que todas las cosas que hagamos, eso es un punto número 1 del trabajo, tenemos que hacerlas como para el mismo Señor, como para el mismo Dios. ¿Por qué tenemos que hacerla como para el Señor? Porque lo que haces va a darle gloria a Dios. O sea, vas a exaltar a Dios. En Moravia, en el año 1700, hay un avivamiento de 100 años. ¿Saben qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar espiritual. La gente empieza a llenarse de Dios y las cosas se empiezan a transformar. Con todo avivamiento que ha habido sobre la tierra, se ha transformado el lugar, o si no, parte del mundo en los avivamientos. En las épocas 1700 ha habido el avivamiento de los moravos. Anótenlo ahí también para que ustedes lo estudien. Solo que este avivamiento duró 100 años, hermanos. Se oraba 24 horas al día. 24 personas se comprometían para orar 1 hora cada día. 1 hora. Y todos los días, por 1 año, pastor, no. Por 10 años, pastor, no. Por 50 años, pastor, no. El avivamiento duró 100 años. Pero hay algo que caracterizó a este avivamiento: el trabajo. Los moravos que participaron de este avivamiento, hermanos, ellos llegaron a la conclusión
de que todo lo que hagan en esta vida glorificaba a Dios. Si tenían un hijo y lo criaban, pues ese hijo debía tener algo que glorifique a Dios. Si no, ¿para qué lo hago?, decían. Si me caso, mi matrimonio debe glorificar a Dios. Si no, ¿para qué me caso también, no? ¿Para qué tengo esposa? Entonces, imagínense cómo trataban a sus esposas. Les pegaban, las insultaban. Les decían, ¿quién eres tú, pe? ¿Tú qué has estudiado? ¿No te acuerdas de dónde te he ido a sacar? Sí, pero porque hay hombres que tratan así a sus esposas. En lugar de decirle, Cholita, no acabaste la secundaria, vamos a inscribirnos al colegio y vamos a la universidad. Tú eres mucho más inteligente que yo, tú puedes lograr más cosas. Sacarle la vuelta a la mujer, ser infiel, ¿glorifica a Dios? Entonces los moravos mostraron una imagen de glorificar a Dios que el mundo no conocía, porque no olviden que el mundo está viviendo bajo el dualismo. O sea, habían partido su cosmovisión en estas son cosas religiosas y estas son cosas seculares. Tener sexo con mi esposa, relaciones sexuales, eso no glorifica a Dios. Pero los moravos decían, no, eso también glorifica a Dios. Criar a los hijos, ellos decían, ¿para qué voy a tener un hijo si mi hijo no glorifica a Dios? Entonces, si voy a tener hijos, lo voy a criar de tal manera que mis hijos aporten gloria a Dios, exalten el nombre del Señor. Los moravos eran conocidos en los años 1700 por la calidad extraordinaria. Miren, los moravos eran tan locos por Cristo que eran gente libre, no eran esclavos. Sabemos que había esclavitud en esa época, ¿sí o no? Y ahí se cuenta la historia de un grupo de jóvenes moravos que se autovendieron como esclavos. O sea, agarraron y dijeron, estoy a la venta, se pusieron. ¿Quién va a cobrar? No, mi mamá que cobre, que me venda. Pero ¿por qué estos jóvenes se autovendieron como esclavos para ser llevados en un galeón, llevado a una tierra lejana y trabajar? ¿Sabes qué es lo que querían? Vamos a entrar a las galeras donde están los esclavos y nuestro ministerio es predicar la palabra de Dios a los esclavos. Entonces, para predicar la palabra de Dios a los esclavos, vamos a hacernos esclavos, dijeron ellos. Se autovendieron, hermanos. Vivieron con los esclavos y trajeron avivamiento a estas personas que estaban esclavizadas. Estos moravos eran locos, ¿no? Entonces, lo que caracterizaba a ellos era su calidad con la que hacían las cosas. De tal manera, si ellos hacían una silla, mira lo que decían ellos, la tallaban por arriba, la tallaban por abajo, y alguien les preguntaba, ¿por qué haces tanto trabajo en la parte de abajo de la mesa, los filos de abajo, si nadie lo va a mirar? Ellos decían, no, Dios lo está mirando. Y Dios sabe que esto lo hago para darle gloria a Él. Porque mientras más excelente sea mi trabajo, entonces Dios recibe más la gloria. Qué interesante, ¿no? Estos habían entendido realmente que el trabajo servía también para glorificar a Dios. Allí no hay dualismo. Allí están metiendo a Dios hasta en la sopa. Y Pablo dijo, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesús. Voy a hacer un paréntesis aquí y vamos a hacer un cherry, matrículas abiertas del colegio. Les voy a contar lo que ha pasado porque este pensamiento ha guiado el trabajo que hacemos con mi esposa en el colegio. Yo soy director del colegio, soy profesor de profesión, licenciado, a poquito de recibir el magíster. Así es, hermano, porque hay que darle... ¿Saben qué, hermano? Escuchen, no, hermano. Hermana Paula, que es una fans enamorada. Escuchen, hermanos, escuchen. Hay jóvenes que yo les digo, oye, ayúdame en la iglesia. Ah, pastor, no tengo tiempo. Ah, espérate. Yo dirijo un colegio, dirijo una iglesia, tengo 2 hijos, tengo una esposa, trabajo en el colegio de director, doy consejerías, voy a las cárceles, estudio mi maestría, que ya la acabé, ya me aprobaron, hermanos. ¿Saben qué? Y tengo tiempo, le digo. O sea, tú tienes un problema. Tu problema no es falta de tiempo, tu problema es tu desorden, el desorden de tu vida. O tu otro problema es que eres vago.
no quieres hacer las cosas y menos para Dios. Yo creo que sí tienes tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, mira lo que dice Pablo acerca del trabajo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ¿llegaron? Así es que estamos contentos pero no satisfechos. Ay, pastor, ¿quieres más? Todo, hermanos, para la gloria del Señor. Así tiene que ser, porque el Señor se lo merece, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Llegaron? Versículo 6. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Y ahorita ustedes van a ver qué entiende Pablo por desordenado. No solo el que toma, el que fuma, le está sacando la vuelta a su esposa. No. También aquel que no trabaja, mire. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Mira el contexto, versículo 8. Ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Pablo es el hombre que más ha predicado en el Nuevo Testamento. Es el hombre que más ha escrito en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que él no quería ser una carga para la iglesia. Ahora ustedes me tienen que mantener. No existe tal cosa en mi forma de ver no dualista. No existe tal cosa como unos trabajando para mantener a otros que predican y que no quieren trabajar. Porque mi Biblia dice que Pablo dijo, no quiero ser gravoso a la iglesia. O sea, yo no quiero que ustedes me mantengan a mí. Si no han visto mi ejemplo, dice Pablo, he trabajado siempre. Ahora vamos, miren. Pastor, pero entonces no habría pastores. Tranquilo, vamos a llegar ahí. No, sino que trabajamos con afán y fatiga. No porque no tuviésemos derecho. Entonces sí existe un derecho a que los pastores vivan de las ofrendas, de los diezmos. Sí, hay que decirlo también. Si el pastor se dedica, las ovejas también tienen que asistir a su pastor. Porque no es, el pastor que se muera de hambre. No. ¿Entienden? Pero vamos a hablar del caso en específico de Pablo. Caso específico de Pablo, ¿está bien? Que a mí es el camino que nosotros hemos seguido en la iglesia. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. O sea, Pablo dice, yo trabajo, no como el pan de balde, no porque no tenga derecho a que la iglesia me mantenga, sino que quiero darles un ejemplo. Por eso también los pastores aquí yo les digo, tienes que terminar la universidad si no la has terminado. A los líderes les digo, ya te dieron el licenciado, ya vamos a inscribirnos en otro curso. ¿Sabes por qué? Porque un día un joven te va a decir, no quiero estudiar, y tú le vas a decir, yo tengo esposa, tengo hijos y he terminado de estudiar. Tengo un montón de obligaciones y me he puesto a estudiar. O sea, acá la idea es poderle dar ejemplo también a los que vienen detrás. Amén, amén. Pastor, tengo que trabajar, por eso no miro a mis hijos. Yo también trabajo, los pastores también trabajan y se dan tiempo para mirar a sus hijos. Hacemos esto para que tú tengas un buen ejemplo de nuestra parte. Amén. Sigamos. Para que nosotros mismos, un ejemplo para que nos imiten. Versículo 10. Porque nosotros también, cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto. O sea, ¿qué es lo que enseñaba Pablo? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Uy, qué duro. Esto no parece el partido del señor Castillo. No parece estos partidos asistencialistas. Hay que darles de comer, hay que darles a esto. Un día un profesor entra, hace varios años ya, un profesor de cómputo, que no es el actual, Ahorita cuando les presentan al profesor de cómputo, está el que su papá no quería trabajar. No. Un profesor joven me dice, ay pastor, mi papá está feliz, me dice, porque ha cumplido 65 años. Ya, qué bien. Y porque está feliz, su cumpleaños. No, me dice, es que ahora le toca su pensión 65.
Ah, pero tu papito no ha trabajado. No, mi papito no ha trabajado en nada, pero ya felizmente, gracias a Dios, el Estado le va a pagar un sueldo para mantener a mi papito. Hermanos, yo soy cristiano y yo soy pastor, pero yo también soy un creyente de lo que está escrito aquí. El que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. Cuando hay niños, hay que atenderlos, huérfanos, viudas. Pero hay gente que viene mayor, una limonita por el amor. Le digo, muchacho, aquí hay un almacén que hay que limpiar. Te pago y vienes y lo limpias. Ay, no. Prefiero pedir nomás, es más fácil. No, pues el que trabaja que no coma. Mira lo que enseñaba Pablo. Y todavía Pablo enseña que aquel que siendo cristiano y no sustenta a su familia, es como un mundano, es como alguien del mundo. O sea, Pablo lo que nos enseñó es que tenemos que trabajar porque este trabajo glorifica a Dios. Porque, versículo 11, oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. Ya sabemos a qué se refiere con desordenadamente, ¿sí o no? Que no trabajan. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Claro, porque el que no trabaja tiene tiempo para estarse metiendo en la vida de otros y malogrando la vida de los demás. Cholo, vamos a ir a jugar pelota. ¿Quieres ir? Cholo, pero tengo que trabajar. Dile a tu jefe que estás enfermo, cholo. Claro, porque no tiene él que hacer. Porque como él trabaja, quiere que todo el mundo viva como él vive. Y la Biblia dice que el problema de no trabajar es que te vuelves un ocioso, te vuelves un entremetido, te entremetes en la vida de los demás. Y la próxima semana voy a predicar acerca de Daniel, porque Daniel, la gente mira a Daniel, el profeta Daniel. Hermanos, ese profeta Daniel no profetizó más de una semana. O sea, tuvo un sueño, tuvieron sueños, los interpretaba. Lo botaron al foso de los leones, un día, al día siguiente lo leones. Si tú lees todo lo que profetizó, todo lo extraordinario, lo maravilloso que le pasó a Daniel, fue una semana. Pero ¿sabes por qué lo odiaban? Por su trabajo, por la forma en que él trabajaba. Era muy bueno en lo que hacía. Y esto levantó envidia entre los demás y dijeron, no tenemos de dónde agarrarlo, hay que agarrarlo de su religión, dijeron. Y así lo hicieron botar al foso de los leones. ¿Recuerdan, sí o no? El hombre era tremendo, una calidad extraordinaria para hacer las cosas. A tal les mando, versículo 12, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Ahora, quiero enseñarles algo, Hechos 18. Ay, sí, Pablo habla nomás, pero vaya a ser si ha trabajado. A ver, vamos a ver, ¿qué hacía Pablo? Vendía api, vendía anticucho, salchipapa. ¿Qué hacía Pablo? Hechos capítulo 18. ¿O era de los que enseñaban pero no aplicaban? Vamos a ver. Desde el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. Su esposa era Priscila. ¿Quiénes eran estos? Natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, había salido de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, o sea, Pablo tenía el mismo oficio que Aquila. ¿Qué hacían, pastor? Ahí vamos. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas. O sea, cuando se juntó con Aquila, oye, yo también hago carpas, ya asociémonos, ya cholito, vamos a hacer. Y hacían su trabajo que era hacer carpas. Claro, para ti hacer carpas estás pensando en la playa, moyendo tu carpa, el camping, ¿no? No. Te voy a explicar un poquito el contexto, porque Pablo era romano, era judío, pero tenía nacionalidad romana. ¿Cómo obtuvo la nacionalidad romana? Hoy en día muchos latinos se mueren por ir a los Estados Unidos
y sacar una green card, mientras que Trump se muere por votarlos. O sea, bueno, el mismo deseo que tienen los latinos por hacerse ciudadanos americanos era el mismo deseo que tenían en esta época la gente que quería ser ciudadano romano, porque los romanos tenían privilegios, no se les podía juzgar así nomás. ¿Recuerdan cuando a Pablo lo encarcelan y Pablo dice, espera, ya lo estaban tratando como trapo? Y Pablo dice, yo soy romano, y ahí se asustan. Pucha, le estamos pegando a un ciudadano romano. Ahorita nos cae encima todo el imperio porque toda Roma protegía a cualquiera que tuviese la nacionalidad romana o había sido naturalizado romano o era romano por nacimiento. Es como ahora, los norteamericanos igual, ¿no? Tú le disparas ahorita se está negociando con los venezolanos para rescatar a algunos encarcelados en Venezuela, para sacarlos de Venezuela. ¿Por qué? Simplemente por el hecho que son ciudadanos norteamericanos. Entonces, igual Roma protegía a sus ciudadanos. Entonces, ser un ciudadano romano te daba un estatus, te daba derechos diferentes, te daba una condición diferente. Pero Pablo no era romano de nacimiento. ¿Cómo obtuvo la nacionalidad o cómo se naturalizó romano? Con platita, pues. También se podía pagar y los romanos... entonces cualquiera que tuviese plata, pastor, pagaba y lo hacían romanos. No, tampoco era cualquiera, porque en el mundo había mucha gente que tenía ganado, tenía plata y no por pagar se iba a ser romano. El romano tenía que ver en ti un socio estratégico para hacerte romano. Y Pablo, el tipo de carpas que hacía no eran carpas de playa, no eran carpas para hacer camping, hacía carpas de guerra. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en guerra y los romanos necesitaban esas carpas. ¿Y quién las elabore bien? Se supone que Pablo, porque en Roma también hay gente que hace carpas, pero se supone que Pablo hacía un trabajo superlativo. Era muy bueno su trabajo. ¿Tenía dinero Pablo? Por supuesto que sí. Hermanos, en el tiempo de los judíos lo mandaban a estudiar a la sinagoga. El rabino era el encargado de la educación hasta los 9 años. A los 9 años tú tenías que saber leer y escribir. ¿Saben por qué hemos obtenido estos resultados? Les voy a decir el secreto, para que se lo copien. Porque con mucha tristeza he hablado con una profesora que hasta el año pasado trabajó en nuestro colegio y ha agarrado una plaza en el estado. ¿Está bien? Me voy a demorar un poco, Stephanie, aquí, por favor, no me critiques, me juzgues. Escúcheme, El pueblo judío era el único pueblo que no tenía analfabetas. La prioridad de los judíos era enseñarles a leer a sus chiquillos. ¿Para qué? No, Rodrigo, anda nomás. Escuche. Era enseñarle a leer a sus chiquillos para que pudieran leer la ley. Para que leyeran la ley y la meditaran desde muy chiquitos. Desde muy chiquitos, estos chiquillos, y seguramente Jesús fue así, se iba a la sinagoga y el rabino, Aleph, todo el abecedario judío, hebreo. Ellos aprendían a leer con el único objetivo de que pudieran leer su Biblia. Es así que un día con Stephanie nos sentamos y dijimos, Stephanie, el Ministerio de Educación dice que es un crimen mortal que los niños lean sino hasta los 6, 7 años, que no se está prohibido enseñar a leer a los niños en inicial, está prohibido. La maestra con la que hablé esta semana me dijo, pastor, estoy tan frustrada con este Ministerio de Educación que les he enseñado en 5 años a reconocer vocales en una escuela del Estado, que no voy a decir su nombre, pero es grandaza acá por la Merced Castilla. Entonces, los padres me han aplaudido y el director me ha castigado, se ha enojado conmigo. ¿Por qué? Ya te dije que no les enseñes a leer. Y en nuestra escuela, los niños pueden leer desde los 3 años. Ay, pastor, pero el Ministerio de Educación dirá eso por algo. Sí, porque son unos burros. Esa es la verdad, hermanos. A mí cada vez que vienen y me dicen, no se debe hacer eso. A ver, siéntate y te voy a explicar. ¿Qué necesita un niño para escribir? Su comprador, hermana, cierre la puerta a su comprador. ¿Qué necesita? ¿Cómo distraen esta iglesia, hermano? Escucha. ¿Qué necesita un niño para escribir? Ay, vamos.
Es un proceso largo, es una evolución. Tu hijo, para que aprenda a escribir, tienes que tirarlo al piso a gatear. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace solo hace así. Nada más. Tiene que aprender a controlar su psicomotricidad de la gruesa a la fina. ¿Qué tiene que hacer un niño? Empezar a controlar sus gateos. Mi niño va a gatear así. Tiene que mover su mano, tiene que mover grueso, grueso. Agarras a tu chiquito de 3, 4, 5 meses, lo tiras al piso ahí como sapo hasta que se levante. Agarre fuerza y empiece a gatear. Empieza a gatear. Su cerebro empieza a mandar información a sus brazos, a sus piernas, a su columna para que empiece a gatear. Luego tiene que mover las manos. El cerebro empieza a mandar información hasta acá. Para que agarre un lapicero, el cerebro tiene que mandar información para que solo ponga esto. Por eso hay que hacerlo embolillar, hay que hacerlo mover, desarrollar. ¿Sabes cuándo está tu hijo listo para escribir? A los 6 años. Porque es un proceso larguísimo. El cerebro intervienen los músculos, interviene la columna. Todo eso para escribir, por eso tienes mala letra. Porque no gateaste. Pero para leer, pues así yo les explico. No se debe, siéntate. Para leer, tu hijo cuando nace no mira nada, mira blanco y negro. Sus ojos de tu hijito miran blanco y negro hasta los 8 meses. A los 8 meses sus bastones se activan de sus ojos y él empieza a distinguir colores. Solo sus ojos de tus hijos empiezan a distinguir colores a los 8 meses de nacido. Se aclara toda su vista. Y hay una conexión, escúchame, ojo-cerebro, ojo-cerebro, ojo-cerebro. No interviene ningún músculo que no sean los que estén ahí. Por eso hay un señor en los Estados Unidos llamado Glenn Doman que propuso una teoría y la aplica en varios colegios, incluso en el Perú, donde los niños leen desde los 2 años porque no necesitan mover la columna para eso. Tu hijo puede, sin dificultad, leer desde los 2 años. Pero eso no se debe. No es la primera vez que tenemos estos resultados, queridos papitos, ¿ah? No es la primera vez. Y a todo el mundo le decimos, cuando nos dicen, ¿cuál es el secreto, profesor? Lectura temprana. Desde chiquitos. Pero ¿saben cuál es nuestro objetivo? Que lean su Biblia. Esto les va a traer muchas cosas buenas en su vida, hermanos. Pero el objetivo de nosotros es la misma que tenían los judíos. Que mientras más temprano lean su Biblia. Queremos que el niño a los 3, 4 años tenga un encuentro con la palabra de Dios a través de pequeños libros de lectura cristiana. ¿Se dan cuenta? Si algo glorifica a Dios, Dios te da las herramientas. Dios te va a decir, esto es así. Ahora vamos, miren, versículo 3, ¿no? Y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, estamos viendo que Pablo tiene un trabajo, ¿sí? Hace tiendas. Mira lo que dice más adelante, esto te va a romper la cabeza. Y discutía en la sinagoga. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. Repita las palabras por entero. Repita las palabras por entero. Cuando Silas y Timoteo vinieron en Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, estaba entregado por entero. Pero trabajaba. ¿Sabes por qué? Porque su trabajo predicaba. Porque estaba metiendo a Jesús en todos lados. En su cabeza no había dualismo. No había, esto es mi trabajo, no hablo de Dios. Soy taxista, es mi trabajo. En la iglesia hablaré de Dios. No, él ponía a Dios en todas las áreas de su vida. De su vida. La Biblia dice acá que él estaba entregado a Dios por entero, pero hacía carpas. Trabajaba. Entonces se puede tener ministros de la reconciliación, o sea, gente que trabaje a tiempo completo para Dios y tenga su trabajo. Ese eres tú. Y a nosotros nos interesa que seas tú. Nos interesa llevar tu trabajo a otro nivel también. ¿A cuál nivel, pastor? Al nivel de la independencia, donde tú no dependes de alguien que te contrata, sino que tú tienes tu propio trabajo, tu propia empresa,
Los judíos desde pequeños le dicen a sus hijos, tienes que ser cabeza, no cola, siempre encima, nunca debajo. Tú tienes que ser dueño, hijo, tú tienes que ser. Entonces, la misma mentalidad tenemos que poner en nuestros hijos. Dios nos ha llamado a nosotros para ser cabeza, no cola, para estar siempre encima, nunca debajo. ¿Y sabes por qué a mí me conviene que tú tengas un trabajo independiente y que tu empresa sea un éxito? Porque un día tú me vas a decir, pastor, hay el Congreso de Hombres, todo el mes voy a estar acá trabajando, pastor. Hermano, tu trabajo, no te preocupes, está Silas ahí, digo, aquí haciendo las carpas. Tengo gerente, yo me puedo liberar de esto. Independencia financiera, independencia de tiempo, independencia geográfica, como dice Marcos Brunet. Él dice, si un cristiano tiene esa independencia, se puede mover donde sea para predicar. Un día yo te puedo decir, hermano, vámonos con tu esposa a la Argentina, hay un congresazo para matrimonios. ¿Puedes? Por supuesto que sí, pastor, porque soy independiente, tengo el dinero que gano, no hay problema, me puedo mover, ir y regresar. Yo estoy para servir al Señor todo el tiempo. Y es más, pastor, yo le pago su pasaje, amén. Amén, amén. Hermanos, escúchenme, tenemos una visión grande. Y la visión no es algo que tú pides o te imaginas. La Biblia dice, si uno no es fiel en lo poco, escucha, aún lo que piensa tener le será quitado. Cuando yo leí eso, yo dije, aún lo que piensa tener, ¿cómo te van a quitar algo que solo estás pensando tener? Sí, pues, cuando uno no sabe ser fiel en su trabajo, cuando uno no ha sabido ser responsable en su trabajo, se van los sueños, se van las visiones. Y un día te vas a sorprender diciendo, alguien te dice, voy a poner una panadería. Y actúas como tú un envidioso porque le vas a decir, hay tantas panaderías que hay, yo haría otra cosa. Y empiezas a desanimar a todo el mundo porque ya no tienes visiones, ya no tienes sueños. Porque no importa si hay 1000 panaderías en tu distrito, la tuya va a ser un éxito. Amén o amén. Porque Dios está contigo. Y alguien me dijo alguna vez, no importa si hay sequía en todo el país, si tú confías en Dios, en tu casa llueve, hermano, me dijo eso. Es verdad, es verdad. Es verdad, no importa dónde nos paremos. No tenemos que ir a Europa persiguiendo la bendición. No tenemos que ir a los Estados Unidos a perseguir la bendición. La bendición, dice la Biblia, nos persigue y nos alcanza. Y yo quiero que la bendición me persiga, me alcanza, me revuelque y ahí me agarre duro. Amén, amén. La Biblia dice, bendito en la ciudad, bendito en el campo. No importa dónde estés parado, el bendecido eres tú. El bendecido eres tú. No importa dónde te pares. La Biblia dice que Él va a bendecir toda la obra de tus manos. Todo lo que toques va a ser prosperado. ¿Sabes cuál es el problema? Ay, pastor, pero eso a mí no me pasa. ¿Sabes cuál es el problema? Que en el Nuevo Testamento todo es por fe. Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, si tú crees que Dios está contigo, si Él va a prosperar lo que tú estás haciendo, entonces eso te va a venir a tu vida, querido hermano. Por eso necesitamos que la gente de esta iglesia trabaje, y no solo trabaje, que visione, que prospere. Y el Señor nos ha ido añadiendo visión, nos ha ido haciendo crecer en lo que estamos haciendo. En nuestra mente y en nuestro corazón es ancho, hermanos, es ancho. Y a veces le digo a Dios, Señor, ¿con quién vamos a hacer todo esto que nos estás mandando a hacer? ¿Y sabes qué me responde el Señor cada vez que le pregunto eso? Todo lo que mar adentro necesita está dentro de mar adentro. Un día le dije, Señor, necesito líderes, necesito pastores que vengan a la iglesia. Y el Señor me dijo, están ahí sentados, me dijo. Sino que no los has encontrado. Están ahí sentaditos, búscalos bien. No había, yo solito cargaba toda la iglesia. Yo pasaba la ofrenda, yo ponía las manos, agarraba, barría. Todo, hermano, abría la puerta, cerraba, casi me muero. Entonces, ¿qué pasó? El Señor fue añadiendo gente. El Señor fue añadiendo, como Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel miró una roca inmensa y le dijo, Miguel Ángel, ¿qué miras tanto esa roca? No, yo estoy mirando el elefante que está adentro. Dice. No, Miguel Ángel, es una roca, no es un elefante. No, es un elefante, solo que hay que sacarle lo que sobra, dijo él. Nada más, pero ahí hay un elefante. Entonces yo te miro a ti, perdonen los hermanos gorditos, pero yo miro un elefante. Solo que hay que sacarte lo que te está sobrando. La falta de perdón, la envidia, el temor, el complejo de inferioridad, la duda. Y de eso se encarga el Señor, el hacedor. Amén, amén. Iglesia, mi fe está puesta
en que tú eres bendecido y prosperado. Y que juntos vamos a hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer.